Historia de Jabobo, Tomo 1, Volumen 1, Origen de la Humanidad. Capítulo 9. La grandeza de Asquitia, la conquista de Filipos. Y desde que las rutas comerciales de Fenicia con Asquitia fueron fuertemente establecidos, Takenai recibía anualmente 100.000 piezas de oro y 10.000 de plata, 1.200 troncos de robles, 20.000 cántaros de aceite de oliva, 8.000 barriles de vino dulce, 20 barras de estaño de 100 kilos cada una, y otras cantidades innumerables de trigo y cebada. Esto, junto con las riquezas propias de la tierra de Asquitia, la hicieron muy fuerte y rica. Y durante todo el reinado de Takenai, Asquitia floreció en todos los ámbitos. Solo que los cautivos y los presos y la gente indeseable de todos los pueblos de Egipto y Canaán eran llevados allí para ser tratados atrozmente por los sacerdotes practicantes de magia. Y eso sí, Takenai era un rey muy cruel con sus enemigos. Los torturaba y mutilaba antes de eliminarlos. A otros les cortaba los dedos o les quitaba la piel vivos. También les sacaban los ojos y rellenaban sus cuencas con plata derretida. Otras veces los cocía vivos en ollas gigantes con agua hirviendo, para ser ofrecidos a sus dioses en los templos circulares que se empezaron a construir en las tierras del norte de la ciudad. Y la ciudad de Asquitia llegó a crecer tanto que se extendió hasta el río Don, y por 50 años completos las caravanas llegaron a proveer ininterrumpidamente tributo a la gran ciudad de Asquitia, de manera que la riqueza del reino era casi incalculable. Y la población de aquella ciudad llegó a alcanzar los 25.000 habitantes hasta el final de los años del tributo. Y aconteció que Takenai incluso llegó a edificar una ciudad al norte para enterrar allí a todos sus antepasados, con sus respectivas riquezas, y un templo circular en donde practicar la momificación de sus antepasados. Y allí prepararon la tumba de Askenaz y enterraron a los antepasados de estos. Pero el comercio se paralizó, porque estalló guerra entre Fenicia y la isla de Chipre, en donde los barcos hacían escala, porque los habitantes de aquel reino se rebelaron a la muerte del rey de Fenicia, que acogió a los comerciantes originarios de Asquitia. Y Takenai reunió a una gran fuerza militar, junto con las tropas de las ciudades hermanas, y las dirigió rumbo a Chipre. Y sus tropas desembarcaron allí, y arrasaron contra las ciudadelas de los rebeldes, y los mataron a todos, cortándoles sus cabellos y amputándoles las manos con las que cogieron las armas. A otros sencillamente los aserraron en trozos. De ese modo, Takenai demostró el poderío de su reino, y colocó en el trono de Fenicia a su hijo Hiram, que tuvo con su esposa Volga. E Hiram, rey de Fenicia, con 25 años de edad, comenzó a gobernar, y así estableció el nuevo linaje de dinastía fenicia. Y Takenai, por su parte, procedió a edificar una enorme muralla alrededor de toda su ciudad, y tardó 20 años en construirla. Al finalizarla, tenía 150 años de edad el propio Takenai. Por otro lado, la ciudad de los muertos de Asquitia se encuentra en la actual Moscú. 7 años antes, Takenai engendró a Olcanai, y por 247 años continuó viviendo Takenai, de manera que murió. Y sus días alcanzaron un total de 390 años. Sin embargo,
Olcanai no llegó a gobernar sino hasta que su padre Takenai murió. Por otro lado, su padre decidió hacerlo a él rey y sucesor suyo, porque era aquel a quien él vio muy interesado en todo lo que él hacía, como fue el caso de la construcción de la muralla de aquella ciudad. Y su hijo fue educado en el arte de la guerra y de toda la sabiduría de los sacerdotes practicantes de magia. Por otro lado, la escritura no se llegó a introducir en Asquitia hasta que comenzaron las relaciones comerciales con Fenicia. Muchos eran los años de su abuelo Askenaz, que por más de 30 años no salió del castillo en donde vivía, por su avanzada edad. Sin embargo, cualquiera que quería consultar algo del pasado de su reino, consultaban a él todo lo que necesitaban saber. Ahora bien, esta era la estructura de la gran muralla que rodeaba a la ciudad de Asquitia. 280 kilómetros de longitud tenía la muralla exterior, con 60 metros de altitud y 20 metros de anchura. Tenía cada 30 metros una torre de vigilancia, donde 5 atalayas se apostaban en ella, haciendo 2 turnos, uno por el día y otro por la noche. Y desde entonces la ciudad gozó de segura protección, puesto que, además de la muralla exterior, poseía otra interior de dimensiones semejantes. Y entre ambas murallas había un foso de 10 metros de longitud, que estaba inundado por el agua, canalizada por un sistema de canales procedentes de los ríos Volga y Don. Y en aquellos días los dominios de Asquitia se extendían desde el río Dnieper, que nace en los Cárpatos, hasta el lago Balhash, y desde la ciudad de los muertos hasta la tierra de Urartu. Llegó a suceder que en el año segundo de la terminación de la construcción de la muralla, Takenai, rey de Asquitia, envió una orden y disposición reglamentaria a las ciudades hermanas suyas, Atanais, Quersoneso, Olbia, Tirás, Istros, Tomis, Calatis, Odesos, Mesembria y Arals. Y la orden decía esto: ancianos de las ciudades de Asquitia, congreguen a sus mejores hombres en la guerra, a campeones, espadachines y arqueros de a caballos, también a metalarios, para formación de batalla, porque vamos a atacar la ciudad de Filipos del reino de Grecia. Cuento con vuestro apoyo incondicional y lealtad al rey. Y cuando las ciudades hermanas se preocuparon en escoger su formación de batalla y sus soldados, los dirigieron a todos hacia la península de Crimea. 583 unidades de guerra de Tanais, 351 de Quersoneso, 720 de Olbia, 195 de Tirás, 400 de Istros, 23 campeones de Tomis, junto a 305 unidades de caballería. De Calatis, 523. De Odesos, 789. De Mesembria, 471. Y de Arals, 50 espadachines, junto a 150 elefantes de guerra dirigidos por peones. Y las unidades totales de guerra alcanzaron un máximo de 4.560 junto a las tropas de Asquitia, otros 5.740 unidades de guerra. De modo que fueron 10.300 unidades de guerra que se dirigieron en la península de Crimea. Y Takenai, el rey, se dispuso a dirigirlos en dirección al oeste. Y fueron avanzando fuertemente sobre la tierra, gritando e invocando a los dioses del fuego, del rayo y el trueno, así como de los espíritus de antepasados. Y algunas familias de campesinos eolios que los veían procedían a ocultarse de la vista de ellos en sus casas, y se introducían con sus mujeres y niños,
de modo que un terror mórbido se apoderó de todos los griegos que veían de venir a los de Asquitia. Pero la guerra surgió con motivo de la necesidad de un grupo de esclavos para el reino de Takenai, puesto que todos los reinos de la tierra poseían su propia base de esclavos, y Asquitia quiso tenerlos, no de su propio pueblo, porque eso es cosa detestable a sus ojos, sino de los cautivos y presos de guerra de otros pueblos. Y llegó a ambicionar las riquezas de la ciudad de Filipos, así como su población, que era fuerte para los trabajos forzados. Además, las ciudades griegas eran independientes unas de otras, de modo que no se apoyaban entre sí al surgir la necesidad. De modo que Takenai traicionó solo al reino de Filipos, y su ataque era por sorpresa. Y cuando los soldados que vigilaban en las cercanías de la ciudad vieron a las tropas, avisaron al rey de Filipos, y éste se asomó a la muralla y procedió a bajar de ella inmediatamente. De modo que salió a su encuentro, pues de hecho se imaginaba que venían en son de paz, con el propósito de atacar Atenas, ciudad enemiga de Filipos. Entonces Takenai dio orden a las tropas de detenerse ante las puertas de la ciudad, y el rey procedió a acercarse al rey de Filipos y le dijo: «Buenos días, mi amigo. ¿Qué tal te va con tu enemigo, el rey de Atenas?» Pues el rey Takenai sabía de su enemistad. Y el rey de Filipos le contestó diciendo: «No muy bien. Sufrimos una derrota hace meses y ahora amenazan con atacarnos. Pero por suerte te tengo a ti para que destruyamos a Atenas. Vamos al ataque y nos repartiremos el botín». En consecuencia, Takenai le respondió: «Claro que sí, mi amigo. Recibí a tu mensajero que pedía ayuda y lo recibí así». Inmediatamente después de haber terminado de hablar dichas palabras, le asestó un puñal en el vientre Takenai al rey de Filipos, de manera que lo mató. Tras eso, los guerreros de Asquitia vociferaron un grito de guerra y exclamaron: «¡La espada de Takenai, nuestro rey!». De manera que entraron corriendo en avalancha a la ciudad, atravesando las puertas, porque estaban abiertas, debido a que los habitantes de la ciudad no les dio miedo de cerrarlas, puesto que el ataque les aconteció por sorpresa. Y la ciudad constaba de alrededor de unos 10.000 habitantes, entre los que estaban comerciantes, agricultores, artesanos, esclavos, nobles y algunos soldados. Todos los que pertenecían a la clase gobernante fueron dados por entero a la destrucción. A filo de espada fueron rajados, y otros fueron decapitados. Y a las mujeres se les cortaba el cabello y después eran encadenadas junto a los demás cautivos de la ciudad. Los metalarios que transportaban los grilletes y cadenas se encargaron de amarrar a los cautivos y conducirlos a las afueras de la ciudad. Las tropas de Takenai arrasaron con todo, se llevaron todo el oro y la plata y las prendas de vestir lujosas que encontraron, y las llevaron a su reino como botín. Todo lo demás fue entregado a las llamas del incendio que prendieron a la ciudad, de modo que la ciudad entera llegó a arder y no escapó nada, ni siquiera las murallas. Y se cuidó Takenai de no herir a nadie excepto a los de la clase gobernante, pues pretendía hacerlos esclavos en su reino. Ahora bien, mientras se producía el saqueo de la ciudad, Takenai el rey halló unos rollos que contenían una escritura con caracteres griegos, y mandó llamar a su sirviente anciano que sabía leer griego, además de caldeo y fenicio, de modo que éste empezó a leer el rollo y dijo: «Ciertamente no he leído escritura como esta. Habla de dioses como si fueran hombres simples, y cita de los dioses Jafet y Sem
como si fuesen hombres, además de hablar de Askenaz tu padre, como si fuese hijo de los dioses. Gran señor, ¿es eso cierto? Al oír eso, Takenai, recordando las enseñanzas de su padre con respecto al dios Jehová, le dijo a su servidor: ¡Qué mal rollo! Porque está escrito por los espíritus malignos. Ellos quieren engañarnos y así nuestros dioses nos abandonen en la guerra. De modo que el sirviente prendió fuego al rollo, y en la ciudad de Filipos se hallaba una biblioteca de pergaminos antiguos, en los que venían los orígenes de todos los pueblos descendientes de Jafet, pero fue dada por entero a la destrucción. Y el número total de los cautivos que Takenai el rey llegó a capturar alcanzaron un máximo de 9.500 almas. Y la ciudad de Filipos permaneció por 10 años desolada, hasta que Crenides, rey de Atenas, se asentó en ella y colocó a su hermano como gobernador de la ciudad de Atenas. Por otro lado, el rey de Filipos se llamaba Filipo Tracio el Eolio. Así fue cambiada de nombre la ciudad al de Crenides. En cuanto a Takenai, conforme con el número de cautivos que llegó a capturar, los asentó en la depresión del Caspio, en la desembocadura del río Volga. Entonces nombró el rey a capataces y a jefes de capataces sobre los cautivos para esclavizarlos con pesados trabajos, de modo que los obligaron a edificarse casas de adobe en las cuales habitar. Entonces procedieron a enseñarles el sistema de fabricación de ladrillos, barro mezclado con paja y rastrojo, introducidos en moldes de madera y secados al sol. En consecuencia, formaron varios grupos, uno para encargarse de la extracción de barro, otros de la recolección de pajas y rastrojo, y otros para mezclarlos y aplicarlos a moldes, para luego introducirlos en hornos para su cocción. De modo que llegó a alcanzarse una producción de 20.000 ladrillos totales por día, así durante 35 años. Por lo tanto, las riquezas de Asquitia llegaron a ser tan abundantes que la población total de la ciudad llegó a alcanzar 50.000 habitantes, y sus tropas un total de 20.000 hombres más que los de la población. Con respecto a los habitantes del resto de las ciudades hermanas, alcanzaron un máximo de 120.000 habitantes. Y los habitantes de la ciudad de Odesos se dedicaron a la extracción de oro de las minas que había alrededor de la ciudad de Crenides, de modo que los griegos no llegaban a luchar contra ellos porque, por un lado, eran aliados y, por otro lado, los escitas eran muy fuertes en sentido militar. Por otro lado, todas las ciudades hermanas llegaban a pagar sus tributos correspondientes a la capital del reino, a Asquitia, de modo que el reino llegó a quedarse fuertemente establecido hasta el río Danubio, que lo separaba del reino de Grecia. Y gracias a los ladrillos producidos, Takenai llegó a fortalecer las demás ciudades suyas, y llegó a fortificarlas y a edificar torres de habitación y murallas en todo en derredor.